Amados, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que han decidido estar aquí. ¿Cómo están? Gloria a Dios por sus vidas. Le damos la bienvenida también a aquellos que nos verán a través de las cámaras, a través de YouTube y Facebook. Sean bienvenidos y dispongamos de nuestro tiempo para nosotros recibir esta palabra que tiene nuestro Dios el día de hoy, para ti y para mí. Un mensaje que debe transformar nuestras vidas, un mensaje que debe edificarnos, un mensaje que nos debe llenar de confianza a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. Entonces, para esto yo te animo a que podamos encontrar en nuestra Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Muchos a verlas. Muchos siguen de turistas. Gloria a Dios por los que sí traen su Biblia. Digo, la verdad, sí es bien importante que uses tu Biblia. Yo no sé si te da flojera o porque pesa mucho. No sé cuál sea la razón por la que no traes tu Biblia, pero yo te animo que uses la Biblia aquí en la iglesia. Trae tu Biblia. Yo lo traigo siempre. A donde quiera que voy, yo salgo con mi Biblia. Si salgo a cualquier lugar, casi siempre yo salgo con mi Biblia, porque es necesario cargar la Biblia, como vamos a ver hoy en este pasaje, lo que hace nuestro Dios, lo que le dice nuestro Dios a Moisés. Hoy busquemos entonces en nuestra Biblia el pasaje de Éxodo, capítulo 14, y los versos 13 a 18, por favor. Y cuando lo tengamos, pongámonos un momentito más de pie, honrando a nuestro Dios. Éxodo capítulo 14, versos 13 a 18. Y le vamos a dar lectura, poniendo toda nuestra atención. Toda nuestra atención, porque es interesante, importante, podamos nosotros ver qué es lo que nos quiere hablar hoy nuestro Dios. Dice el libro de Éxodo, capítulo 14, versos del 13 al 18. Y Moisés dijo al pueblo: no temas, está firme, y ve la salvación que el Señor hará hoy contigo. Porque los egipcios que han visto, nunca más para siempre los verán. El Señor peleará por ustedes y por todos nosotros. Solo estemos tranquilos, les dice Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, porque de verdad tú eres aquel que se hace llamar Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nosotros creemos en ti. Esa es la razón de estar hoy aquí reunidos. Sabemos que para ti nada es imposible. Sabemos, Padre, que por amor entregaste tu vida en aquel madero de la cruz, dándonos el perdón, la salvación, la restauración y aún la sanidad, enseñándonos el camino que nos lleva de regreso a casa. Señor, no debemos temer, porque si tú conmigo y con todos nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Hoy te ruego que quites toda iniquidad de mi boca, que pongas tu palabra en ella,
Padre, porque yo te ofrezco mi corazón como una ofrenda grata y agradable a ti. Que esta palabra, Señor, seas tú a través de tu Espíritu Santo, el que pueda salir de mi boca para edificar la vida de mis hermanos y pueda ser sembrada en sus corazones. Y que esa confianza, Señor, que tú me das a mí, también se las des a ellos, sabiendo que no debemos temer, porque tú estás con nosotros. Que no debemos tener miedo, porque, Señor, tú nos salvas, tú nos liberas, tú muestras tu grande amor y misericordia en el nombre de Jesús. ¿Qué importa qué problema sea, Señor? Tú nos libertas en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, hermano. Un momentito. No temas, dice el Señor, solo permanece firme. Solo permanece firme. Me regreso al verso 11 de este capítulo 14 del libro de Éxodo. Y vamos a recordar qué es lo que dice este verso 11. Y dijeron a Moisés, ¿quiénes? Los israelitas. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Si tú lo notaste, a pesar de que Israel se quejó contra Moisés, le dio la espalda y lo acusaron, porque lo están acusando de que los estaba llevando al desierto solo para ser masacrados por los egipcios. Pero aquel hombre llamado Moisés no reaccionó contra aquellos quejosos, contra aquellos que lo estaban acusando, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Alguien puede cerrar la puerta, por favor? Todo lo contrario, decía. Moisés no reaccionó a eso. Contra sus acusadores, contra aquellos que se quejaban de él. Moisés les lanzó 3 grandes retos a estos hombres, a Israel. El primer reto que les lanzó lo encontramos en el verso 13 y les dijo, no teman, no teman. Imaginemos la situación que vivía Israel. Dentro de sus posibilidades para salvarse eran totalmente nulas. Estaban encerrados. No había forma de huir. No había forma. Todavía no se inventaban los aviones, ni helicópteros, ni nada para salir por el aire. No había forma de salir. Hacia adelante, el Mar Rojo. Hacia atrás, aquel ejército furioso. Un enorme ejército, el más poderoso de la tierra en aquel momento, tras de ellos. Pero Moisés les decía, no teman. ¿Cómo no voy a temer si no tengo por dónde escapar, por dónde huir? Estoy encerrado. Eso han de haber pensado los israelitas, pero Moisés les decía, no temas. Y hoy nuestro Dios te está diciendo, no temas. Sentir miedo ante una situación como la que vivían los israelitas es una reacción normal, es algo muy normal. Pero Moisés clamaba, el mensajero de Dios clamaba, no temas. ¿Cómo no voy a tener miedo? Muy probablemente le dijeron, ¿cómo no voy a tener miedo? Ante esta situación que estamos viviendo. Pero nuestro Dios hoy te dice, no te desesperes. Solo espera y ve su salvación. Porque Él obrará en tu vida. ¿Por qué no debo temer? Yo no sé qué problema hoy estés enfrentando, por ejemplo. Yo no sé. Quizás digas tú, es que
tengo escasez de dinero, no tengo, mañana tengo que pagar una deuda, mañana tengo que comprar esto, tengo que hacer aquello, y no tengo con qué solucionar el problema. Quizás estás enfrentando el desánimo, quizás estás enfrentando a una tentación. Yo no sé qué estés enfrentando, una enfermedad. Has perdido tu trabajo o hace rato que no lo tienes. Quizás los problemas en el hogar, con tu esposa, esposo, con tus hijos. Quizás estás batallando con el alcohol y las drogas. Un accidente, yo no sé qué esté pasando en tu vida, pero el Señor hoy te dice, no temas, no desesperes, solo ve mi salvación, dice el Señor. Ese es el mensaje para tu vida, no temas. Ese es el primer reto que les lanzó Moisés a Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, no temas. Pero el segundo le sigue diciendo Moisés a Israel, solo está firme, solo mantente firme. Y ve la salvación, dice la Escritura, y ve la salvación, ve lo que el Señor va a hacer en nosotros, ve lo que va a hacer el Señor en tu vida. Tienes que entenderlo, Dios está contigo, entonces espera lo mejor, lo maravilloso, lo que Él va a hacer. ¿Confías en Dios? Confía en Él, porque Él quiere obrar en tu vida. Él quiere obrar en tu vida. Imaginemos la situación de Israel. Decíamos hace un momento, al frente el Mar Rojo, detrás aquel ejército enorme, estaban encerrados. ¿Cuál sería su reacción de ellos? ¿Huir? ¿Hacia dónde? ¿Salir corriendo? Enfrente el mar, atrás el ejército. No había vía de escape. No había vía de escape. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde tendrían que salir estos hombres? Pero aquel hombre llamado Moisés, el mensajero de Dios, les dijo, solo estén firmes, solo estén firmes. Tienen que entender lo que la salvación está en nuestro Dios. Solo estén firmes. Pero les dio la maravillosa promesa de Dios. En Él hay salvación. ¿Qué les dice en el verso 14? Dios peleará por ustedes, por nosotros. El enemigo será destruido. ¿Cuál es tu enemigo? Dios está contigo, tu enemigo será destruido porque Dios luchará tu batalla. Dios peleará tu batalla. Para eso tienes que confiar en Él, para esto tienes que rendirte a Él, entregarte a Él y que tu confianza esté en Él. Dios luchará tu batalla, tu enemigo será destruido, solo mantente firme, confía en Él, porque entonces verás su salvación. Está tranquilo, está tranquila, Dios obrará en tu vida. ¿De qué forma obró en Israel? Aquel hombre les decía, solo manténganse firmes y no teman. Entonces el Señor le dice a Moisés, el tercer reto que les lanza, marchen. ¡Wow! Dije yo, Señor, marchen. ¿A dónde? Para adelante el Mar Rojo, atrás el ejército. Marchen era la orden de nuestro Dios. Mira lo que dice el verso 15. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Estaban encerrados y la orden del Señor sobre Moisés e Israel era marchar. Era marchar. ¿Te acuerdas que acababa de proclamar un gran desafío Moisés al pueblo israelita cuando les dice en los versos 13 y 14,
No teman, estén firmes y vean la salvación del Señor. Ahora Él hará con nosotros todo, y que los egipcios, Él hará por nosotros para que los egipcios nunca más los vean, para siempre nunca los van a ver. Y dice, porque el Señor peleará con nosotros y ustedes y yo estaremos tranquilos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios lucha nuestras batallas, nuestra batalla. ¿Has dejado que nuestro Dios luche tu batalla? Para ti y para mí, muy imposibles a lo mejor, pero para Él, ¿qué puede ser imposible? Yo no sé qué estés sufriendo. Yo no sé cuál es tu confianza en Él. Tu batalla la has dejado que la luche nuestro Dios. Pero fíjate, tan pronto como Moisés terminó de presentar su desafío, se encaminó muy probablemente, no lo dice la Escritura, pero a su ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, a su tienda. Y cuando estuvo en su tienda, él se llenó de miedo. Hasta Moisés se llenó de miedo. ¿Por qué te digo esto? Que se llenó de miedo. Porque el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Hasta Moisés se llenó de miedo. Pero el Señor lo reprende. El Señor reprende a Moisés. Porque él se llena de miedo y de temor. El Señor suple en Moisés su necesidad cuando le dice, ¿por qué clamas a mí? Deja ya tu clamor, deja de clamar a mí, levántate, ponte en pie y marcha. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Y qué dice en el verso 16? Y tú alza tu vara. ¿Dónde está tu vara? Nomás vi unas cuantas varas. ¿Dónde están las varas de los demás? Le dice a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano para que el mar se divida. ¿Dónde está tu vara para hacerle frente a tu problema que en este momento quizás pueda ser imposible de resolver, de tener una solución? Pero Él te dice, yo estoy contigo para salvarte, para ayudarte, para sanarte de la enfermedad, aún de tu escasez de dinero. Solo confía en mí y tú alza tu vara, extiende tu mano para que el mar se divida y pasen por el mar en seco mi pueblo. Había 3 grandes motivos por el cual nuestro Dios dividiría el Mar Rojo, por el cual Israel vería este increíble milagro. El primer motivo, Él quería librar a su pueblo de sus enemigos. Por eso dividió las aguas del Mar Rojo, para librar a su pueblo de sus enemigos. Él quiere librarte hoy a ti. Quiere sacarte de tu problema, del cual piensas tú que es imposible, porque aquellos hombres estaban encerrados. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy? ¿También amarrado? Sin poder caminar, sin saber qué hacer. Aquel hombre llamado Josafat, ante aquel problemón que tenía, decía en el libro 2 de Crónicas 20:12, Señor, yo no sé ni qué hacer, pero tú sí sabes. Y él viene y le resuelve su problema. Quizás tú también puedes decir lo mismo, Señor, yo no sé ni qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer. Y dividió las aguas para que su pueblo marchara por el mar en seco. Pero recordemos, ¿quiénes son los que estaban a la orilla del mar y a punto de ser atacados por aquel enorme ejército?
el pueblo de Dios, el pueblo que Él había escogido, Israel, para ser sus testigos aquí en la tierra. Un pueblo que serían sus testigos de que Él es el único Dios vivo y verdadero, el único Salvador del mundo. Un pueblo a quien Dios les dio las grandes promesas. ¿Me estás oyendo? A Israel le dio las grandes promesas. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos Israel, somos el pueblo de Dios. Y a ti también te está dando las grandes promesas porque nosotros estamos injertados a la raíz. Entonces nosotros somos Israel también y a nosotros nos ha dado las grandes promesas. En aquel momento, ¿qué le dijo? Que le daba la promesa de conducirlo a la tierra prometida, que le dio la promesa de la simiente prometida. Recuerda que a través de Israel vino el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Él le dio la promesa a su pueblo. Le dio la promesa a su pueblo de que lo libraría del yugo de la esclavitud y que lo conduciría a la tierra prometida. Y la promesa que nuestro Dios hace a su pueblo no se rompe. Por eso yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿De veras eres hijo de Dios? ¿De veras eres una hija de Dios? ¿O vienes aquí los domingos o entre semana al servicio nada más para aparentar y que me vean? ¿O vienes de verdad a tener una relación con Él? ¿Quién eres tú? Aquel que la promesa la tomas en tu mano y dices, sí, Señor, yo tomo mi promesa. Yo tomo la promesa que tú me has dado y la promesa que tú me das se cumplirá. Tienes que creerlo. Dale la gloria a Él. De verdad, dale la gloria a Él. Hoy quiero decirte con gozo, hoy 10 de julio, hace 12 años que yo nací de nuevo. Siendo 10 de la noche, era sábado ese día. Yo trabajaba en mi negocio, el sábado hasta por la tarde, cerraba 6 de la tarde más o menos. Ese día andaba yo con muletas, porque no podía caminar sin las muletas. Iba subiendo las escaleras de la casa de ustedes. El último escalón es un poquito más alto para subir al primer piso. Cuando quise subir al primer piso, no pude, me tropecé con el pie y en lugar de ir hacia adelante, me fui hacia atrás. Ese día iba mi hijo detrás de mí y fue el que me sostuvo. Por eso lo estoy contando, porque si no hubiera estado, muy probablemente no se lo estuviera contando. Veía yo a todos mis hijos apurados por lo que acababa de suceder. Y me decían, opérate, papá. Pero había 2 personas que me habían dado en ese momento la esperanza de un milagro, como se los hace Moisés, nuestro Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Opérate. Pero yo no quería porque yo confiaba, estaba recibiendo ya una transformación. Dije, no, va a haber un milagro y ese milagro va a ocurrir. Pero era tanto el dolor que tenía que ya no era posible soportarlo. Y más con el incidente que tuve. Cuando ya regresa mi hijo de ver a su novia, hoy su esposa, en ese momento eran las 10 de la noche, les dije que se juntaran todos y estuvieran todos
y empecé a pedirle perdón a nuestro Dios por tanta maldad que había en el corazón. Y empecé a pedirle perdón a cada uno de mi familia. Empecé con mi esposa, después con mis hijos. Y conforme empecé a pedir perdón, la losa que traía se cayó. Y todo lo demás es largo de contar. Algunos lo saben, otros no. Cuando todo eso sucedió, me sentí bien. El dolor no se quitó, pero ya no era el mismo. A partir de ese momento, 10 de julio del 2010, dejé de ser el Raúl mundano para pasar a ser un verdadero hijo de Dios. Y el milagro lo recibí. Después, a los que no lo sepan, se los cuento. El milagro lo recibí y ustedes me conocen el día de hoy. Dios es un Dios que obra con poder. Oh, Dios es un Dios que muchos de ustedes saben que de verdad se manifiesta y que es tan real como nos estamos viendo en este lugar, en esta tarde. Amén. Entonces yo te animo a que tú lo hagas, a que tú le creas, porque sí manifiesta su gloria a nuestro Dios en nuestras vidas. Primer motivo por el cual nuestro Dios dividió el Mar Rojo. El segundo motivo, porque Él se glorificaría en Faraón y su ejército. Porque Él ejecutaría su justicia y su juicio sobre ellos, Faraón y su ejército. Ese fue el segundo motivo por el cual nuestro Dios quiso dividir el Mar Rojo. Pero imaginemos cuál era la condición de Israel, encerrados. No había posibilidades de nada. El ejército estaba sobre ellos, marchando, queriéndolos recapturar para volverlos a esclavizar y llevarlos de regreso a Egipto. Quería llevarlos de regreso a Egipto. Sin embargo, estaba nuestro Dios. Ahí estaba nuestro Dios. Nuevamente, el ejército ahí, pero ¿cuál sería la reacción de Israel en ese momento? Sentir miedo era muy normal. Huir, salir de ahí, salir corriendo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Pero yo quiero decirte una cosa. Si nuestro Dios se iba a glorificar en Faraón y su ejército, Él lo iba a hacer, porque Dios es soberano y Él puede hacer su voluntad. Él puede hacer su voluntad. ¿Qué dice el verso 17? ¿Qué dijo el Señor? Endureceré el corazón de los egipcios y me glorificaré. Dios mismo iba a realizar a encargarse de este acontecimiento. Él tenía el control de lo que iba a suceder. Él tenía el control de lo que iba a suceder. Si tú has leído este pasaje, esta historia de Israel al cruzar el Mar Rojo, vas a entender que aquellos hombres, los egipcios, eran tiranos que maltrataban y esclavizaban a las personas, terriblemente idólatras, que negaron y rechazaron a nuestro Dios, al Salvador del mundo, al único Dios vivo y verdadero. Lo rechazaron, pero Dios les dio oportunidad tras oportunidad de arrepentirse de su pecado y volverse a Él. ¿Cuántas plagas fueron? 10. Y en cada una arrepiéntanse y arrepiéntanse. Les dio oportunidad tras oportunidad de arrepentirse, pero no lo quisieron hacer. Su corazón endurecido no se los permitió hacer y sí rechazaron a nuestro Dios. Entonces había llegado la hora
de su juicio, del juicio de Dios sobre Israel, sobre los egipcios. Había llegado la hora sobre los egipcios, la hora del juicio. Había llegado la hora de que nuestro Dios ejecutara su justicia, de destruir aquel ejército, el más poderoso del mundo. Y así nuestro Dios demostraría que Él era o que Él es omnipotente y soberano. Había llegado el momento de ejecutar su justicia sobre toda persona malvada e idólatra de la tierra. Y hoy lo sigue haciendo. Hoy lo sigue haciendo. El tercer motivo por el cual nuestro Dios dividió el Mar Rojo era para que los egipcios supieran que Él es el único Dios que salva y que liberta. Dice el verso 18, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. A través de Moisés, en Deuteronomio 4:39 nos dice el Señor, así sabrán que yo soy Dios en los cielos, pero también aquí en la tierra. Y apréndanlo y no se les olvide que no hay otro Dios como yo. Dios obra con poder. Dios está con nosotros. Dios quiere darte solo lo mejor y quiere obrar maravillas. Quiere obrar maravillas en tu vida. Aquellos milagros que se hicieron a través de Israel, hoy puede suceder lo mismo en tu vida. ¿Qué problema tienes, hermano, que Dios no te pueda resolver? ¿Tú le crees a Dios? Porque aquel hombre a quien nuestro Dios llevaba, es decir, aquel hombre a quien nuestro Dios llevaba a su hijo para que lo liberara de aquel demonio. ¿Qué le dice nuestro Dios? Para el que cree todo es posible. Y él le responde, entonces ayuda mi incredulidad. Y cuando los apóstoles le pidieron, cuando les decía Jesús, ustedes tienen que perdonar, si tu hermano te ofende, perdona. Entonces aquellos hombres le pidieron, Señor, entonces aumenta mi fe. ¿Por qué voy a perdonar? Aumenta mi fe para poder entender que debo perdonar. Wow. ¿Te acuerdas que ahí está en Lucas 17:5? Aumenta mi fe, porque él les decía, ¿también tú quieres que te aumente tu fe? ¿También tú le pides que te ayude en tu incredulidad? Dios es tan real como el aire que entra a tus pulmones. Así es de real nuestro Dios. ¿Por qué no creerle entonces? ¿Por qué no quieres confiar en Él? Tú tienes que darle la bienvenida como Salvador y Señor y rendirte a Él. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Y ya no sigas con aquella incredulidad que caracterizó a Israel. No temas, solo permanece firme. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Cree en mí porque yo soy tu Dios. No tengas miedo, yo estaré contigo, te salvaré, te rescataré de cualquier situación que vivas.
Eso es lo que quiere nuestro Dios. Pero tú aceptas todo eso. ¿Qué problema estás viviendo? Cierra los ojos y entrégale ese problema ahí a Él. Él dice a través de Pedro en su carta primera 5, 6, 7: entrégame tu ansiedad, entrégame tu problema, entrégame tu necesidad. Yo tendré cuidado. Yo tendré cuidado de lo que tú estás sufriendo. Yo voy a suplir tus necesidades. Yo voy a hacer lo que para ti es imposible, posible. Pero entrégaselo. Dile con tu boca: gracias, Jesús, porque tú obras en poder, y porque tú me amas, y porque tú ya me perdonaste, porque ahora tú vives en mi corazón, porque yo lo confieso con mi boca que eres mi Salvador, eres mi Señor, que vino al mundo a rescatarme, a saldar mi deuda que era impagable. Gracias, Señor, porque no tengo con qué pagarte lo que tú has hecho por mí. Oh Dios, te necesito. Dile: tú conoces mi necesidad, lo que me ahoga, mi ansiedad. Yo sé que tú resuelves mi problema. Si es una enfermedad, dile: porque tú sufriste las heridas en la cruz, tú me sanas. Yo soy sana, soy sano porque tú me sanas. Tú eres el dueño del oro y la plata, y sé que mi necesidad es satisfecha porque tú eres el dueño de todo. Si no tienes hoy trabajo, Él también dice que las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces créele a Él. Y si no lo crees, dile: Señor, ayuda a mi incredulidad. Necesito de ti, de tu gracia, de tu favor. Ayúdame. Déjame sentir tu amor verdaderamente, porque tú moriste en la cruz para darme vida, porque estaba muerto en mis pecados, pero tú moriste porque tú quisiste morir por el amor que tienes por mí. Oh Señor, gracias. Obra con poder en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, y sánales, Dios. Sana sus dolencias, sean físicas o materiales, sean espirituales. Sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Provéles, Señor, porque tú, Señor, te manifiestas con tu gloria en favor de nosotros que somos tus hijos. Gracias, porque sé que tú, Señor, ya lo acabas de hacer. Que todos los que confían verdaderamente en ti, Señor, obres en gracia, en amor, y que les proveas, porque tú eres el proveedor, Señor, el que satisface nuestras necesidades, sean las que sean. Por eso, Señor, que tu gracia, Señor Jesucristo, y que tu amor y que el Espíritu Santo se manifieste en forma maravillosa y gloriosa en la vida de mis hermanos. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y para tu gloria, Señor, hemos orado, esperando, Señor, que tú obres con poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.